Espero se encuentren muy bien. Comenzaremos con nuestro encuentro de hoy. Em, no sé si han podido ingresar a Moodle, pero les he dejado los materiales, yo diría casi finales, para ya esta etapa conclusiva, ¿no?, de la materia. Así que en la parte de materiales complementarios tienen varios ejemplos de reportes de varios tipos, son diversos, pero todos contienen al menos un análisis financiero, ¿no? Entonces, eh, se los dejo ahí para que les vayan dando una mirada, para que vean en qué consiste la interpretación de todas estas herramientas que estamos revisando. Por ejemplo, acá les dejaba este prospecto de emisión de Sofía, una compañía de la que hemos estado revisando los números últimamente. Y no quisiera que se asusten, ¿no? El prospecto como tal tiene 166 páginas, pero todavía no hay que ponerle atención a todo el contenido, ¿no? Sería muy agobiante. Lo que quisiera que vayan viendo en los distintos ejemplos es que hay aquí un índice, como les muestro en pantalla. Y la parte inicial todavía no le presten tanta atención porque tiene que ver más con temas técnicos de una emisión, justamente de una oferta pública de bonos, ¿no? Entonces hay varios temas ahí que todavía no hemos visto con ustedes, los vamos a ir desglosando a lo largo de su formación, si es que nos volvemos a encontrar. Pero más abajo, ya en el punto 6 dice descripción de Sofía y más abajo dice análisis financiero, ¿no? Entonces, eso sí es algo que ya ustedes lo pueden ir revisando. Aquí, por ejemplo, hay hitos importantes, descripción del sector, de la competencia, del posicionamiento. Estos aspectos que decíamos, por más de que sea un análisis financiero, por más de que un prospecto de emisión refleja todo lo necesario para la estructuración de em, la emisión de estos valores, hay varios aspectos que se tocan, ¿no? Por ejemplo, si aquí vemos a la descripción del sector, de la competencia, Sofía dice es leader and top of mind, ¿no? De nuevo, el Spanglish del que alguna vez estábamos hablando en marketing y en finanzas. Hay varios términos ahí que van a ir encontrando, eh, para bien o para mal. Algunos lo encuentran sumamente hasta ofensivo a veces, pero bueno, no hay que darle, creo, la eh, atención que no se merece esos aspectos, pero sí hay un análisis de demanda y de oferta, de participación del mercado, aspectos que habíamos dicho, ¿no? O sea, el marketing, por supuesto, es algo que deberíamos tomar en cuenta cuando estamos pensando eh, en la interpretación desde nuestro lado, que es el lado financiero, pero por supuesto somos muy interdependientes, ¿no? Como hemos visto en algún momento. Entonces ahí van a poder ver varios detalles de la descripción de Sofía, modelos de negocios, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado mencionando a lo largo de estas últimas semanas. Políticas de inversión, por ejemplo, de responsabilidad social, y luego tienen este análisis financiero ya con el cálculo de compromisos financieros o de indicadores, ¿no? Que son los que vamos a revisar también hoy. Pero seguramente aquí van a ver esos gráficos que ya estaban siendo frecuentes, ¿no? Aquí la razón corriente, prueba ácida, capital de trabajo, lo que vamos a revisar hoy día. El otro es un trabajo similar, pero de tienda amiga, una compañía comercial que está en Santa Cruz. Y lo propio, ¿no? No se pierdan todavía. Bueno, por supuesto, si lo quieren revisar, bienvenido. Si surgen preguntas, también estamos atentos al correo para que las puedan absolver. Pero aquí igual está el índice de contenido, ¿no? Toda la parte inicial está fuertemente enfocada en la parte de emisiones de valores, así que no se asusten si se les hace muy distante todavía. Claro, aquí hay, por ejemplo, eh, la cuestión de riesgos en esta emisión de bonos, pero nuevamente, ¿no? Al final dice información general del emisor y ahí van a tener varios datos
que llegan en última instancia al análisis e interpretación de los estados financieros. En esa parte es donde quisiera que se fijen más en estos dos documentos. Y bueno, los otros son más sintéticos, no son tan extensos, pero se los he dejado para que le vayan dando una mirada a, de nuevo, ¿no? Por ejemplo, este ya es un informe de calificación. Por eso les decía, son distintos fines, objetivos. Este es un prospecto de emisión, este es un informe de calificación de riesgos, pero ambos contienen un análisis, ¿no? de los estados financieros y del desempeño de las compañías. Bueno, vayan dándole una mirada. Aquí claramente está el subtítulo, ¿no? Dice análisis financiero. De que, por ejemplo, al principio de los activos y de la liquidez, ¿no? De lo que hemos dicho, la calidad del desempeño en estos dos términos, cómo se ha comportado la evolución de estructura de activos, los indicadores de liquidez. Estos gráficos también los tenían en el Excel, ¿no? En la resolución de del ejercicio 5. Así que, bueno, ustedes tenían que revisar eh, estas hojas de Excel. Y bueno, si hay alguna duda o consulta, bueno, pues la absolveremos ya entre hoy y el miércoles para que ustedes también puedan preparar algo similar como trabajo semestral. No me refiero a similar en sentido de extensión, pero no vamos a hacer, qué sé yo, 100 páginas, ¿no? de análisis, ya hemos dicho. En realidad, de lo que se trata es de que ustedes puedan demostrar que pueden aplicar las herramientas y que ya de forma incipiente, no vamos a esperar algo em, sumamente sofisticado o complejo, ¿no? Todavía no, pero que ya puedan dar algunos atisbos, ¿no? De análisis, de interpretación de todo lo que vayan a trabajar, ¿no? Sí, justamente ahí me preguntan en el chat si debería ser un trabajo de análisis financiero, su trabajo final. Claro que no tan extenso como lo que estamos mostrando. Ahora, obviamente es para eso que se los he dejado ahí como ejemplos en el material complementario, para que vayan revisando cuáles son las regularidades que normalmente se presentan en este tipo de informes, ¿no? O sea, solamente la parte de análisis financiero. Así que, bueno, yo ya les daré algunos insumos, como les he venido dando, de compañías locales para que puedan trabajar, aplicar lo que han ido aprendiendo en estas últimas semanas. Y por supuesto que no dejemos de lado el lado interpretativo, pero ya les voy a dar ahí las instrucciones de qué es lo que se está esperando como entregable, ¿no? Así que bueno, ahí les diría que vayan revisando el material, no se acumulen, tienen los archivos tanto en versión hoja de trabajo como en versión resuelta para que los comparen, los contrasten. Así que, bueno, como les digo, en general en este curso las preguntas llegan más por correo electrónico, pero también si quisieran usar este espacio sincrónico, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Mm? Así que vean también ya están las diapositivas, la presentación final de la materia y les he dejado un ejercicio adicional sobre la parte de los cómputos en relación a estas razones que vamos a ver hoy. ¿M? Así que cualquier duda, cualquier comentario, me quedo atento a sus intervenciones. Pero por ahora, mientras surgen, eh, completaremos, ¿no? Nuestro análisis de razones, que como dice acá, son métricas basadas en las relaciones entre cuentas, ¿no? Ahora, uno aquí se podría preguntar, pero yo puedo relacionar cuáles cuentas. Bueno, en realidad, pues relacionar las que se te ocurran. El punto acá es que tengamos ciertas prioridades en función, por supuesto, al entendimiento contextual de cada compañía, de cada momento, y no olvidar algo que estaba mencionando, creo ya desde la anterior semana. A veces hay visiones muy reductivas respecto a estas razones y tienen que ver con que, como les decía, incluso si se fijan en los libros, en los textos que tienen ahí disponibles, hay autores que se cierran a pensar que una razón en cierto caso siempre debería subir o siempre sería deseable que se encuentre en ascenso, mientras que lo propio al revés, ¿no? O sea, que más bien sería siempre desdeñable que la razón caiga, por ejemplo. Pero a veces nos olvidamos que como se trata de cocientes,
se trata de relaciones entre números, efectivamente la razón puede subir si es que el numerador se incrementa, pero también podría estar subiendo ante un numerador estático, eh, ocasionado porque el denominador se está haciendo más pequeño. Entonces, a veces aquí hay una lectura muy apresurada cuando, de nuevo, ¿no? Decimos, no, es que como siempre es deseable, por ejemplo, que cobremos nuestros exigibles comerciales más rápido. Entonces, si está ocurriendo esto es porque la connotación es positiva, ¿no? Y no nos damos cuenta de que puede ser fruto de algún otro elemento, factor, que es lo que queremos revisar hoy día. Pero parto por recordar esto, ¿no? El hecho de que una métrica, estas razones suban o bajen, puede tener que ver con el numerador, pero también con el denominador. Así que ahí está el peligro a veces de dar una interpretación muy apresurada. ¿Mm? Así que, bueno, recapitulando, el análisis de razones, como decíamos, cálculo de valores relativos entre las partidas principales. Ahora, de nuevo, ¿no? ¿Cuáles son esas partidas principales? Bueno, las conocemos en general, pero para cada caso podremos priorizar algunas con más énfasis. Y algo que decía acá, ¿no? Por sí mismas no valen mucho, no vale alertarse, especular cuando la liquidez ha bajado de 4,2 a 1,5 en el último año y ya se están rasgando las vestiduras. No, no, lo que tenemos que entender es, como dice acá, desarrollar este criterio profesional para evaluar y además em, enlazando pues esta reducción, esta caída en la liquidez, por ejemplo, corriente, con otros indicadores, ¿no? Para tratar de entender mejor qué es lo que está ocurriendo. En algún caso podría ser algo muy positivo, ¿no? Solamente que no podemos dar solo con el número la interpretación integral o concreta. ¿Mm? Decíamos, hay 5 grupos que son los más comunes, los que pueden encontrar en la mayoría de los textos al respecto. Y bueno, recordar unas advertencias, ¿no? Si se combina un estado, decíamos, dinámico con uno estático, entonces si se cuenta con la información, entonces podremos promediar los datos de el balance general, por ejemplo, ¿no? Promediar los montos iniciales y finales. O si es que cuentan con información trimestral y el modelo de negocio es muy estacional, entonces de repente podrían promediar los montos en cada trimestre, al final de cada trimestre podría ser, ¿no? Entonces, ¿por qué haríamos eso? Porque claro, el dinámico nos está mostrando un monto que está acumulado durante todo un lapso de tiempo, mientras que el otro nos muestra la fotografía, como decíamos en la analogía. Ahora, todo esto siempre se va a supeditar a que tengamos la información disponible porque no siempre estamos haciendo el trabajo desde dentro de la compañía, ¿no? O sea, no siempre se trata de un análisis que se esté efectuando para la compañía por algún funcionario desde dentro, ¿no? A veces nos toca más bien analizar un sector porque trabajamos en un fondo de inversión, entonces queremos saber si los títulos que ofrece ese sector están resultando lo suficientemente confiables como para invertir en ellos. Bueno, todo eso es una serie de elementos que hay que considerar porque no siempre tenemos ese acceso. Entonces ahí hay que tener en cuenta de que una premisa en todo este trabajo es que se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Que siempre vamos a tener que procurar contar con la mayor cantidad posible de insumos solventes, pero en la medida que eso no sea posible, entonces trabajaremos, como les decía, ¿no? Si solamente hay el dato final, bueno, pues tendremos que combinar ese con el dato del estado dinámico, si es que no se cuenta con más información. Ahora habíamos quedado por acá. Esta era la relación que podríamos obtener de estas métricas, estas razones, cuando le llamamos análisis muestral, es que las estamos comparando esas razones con otras compañías del sector o en la medida de lo posible del mismo modelo de negocio, les decía el miércoles. Porque hoy en día, bueno, los sectores son bastante diversos, los sectores, dependiendo de cuál sea la nomenclatura. Algunos toman sector como el nivel más alto que podría haber de categorización empresarial, otros toman industria como el nivel más alto. Pero bueno, hay distintas posiciones, no nos vamos a cerrar en eso, pero el punto está en que dentro de los distintos sectores hay varios
modelos de negocio posibles. Entonces, ahí hay que saber demarcar, saber comparar, saber tener las ventajas y desventajas de estar comparando en distintos niveles. Luego, decíamos, hay una posibilidad también de hacer estas comparaciones en series temporales. Esto es algo muy común, muy recurrente, que es de alguna forma lo que ya hemos venido haciendo con los análisis de estructura y de tendencia, ¿no? Comparativo con el desempeño histórico. Y finalmente, un análisis combinado es lo más aconsejable porque tendríamos ambas relaciones comparativas. Obviamente, la desventaja ahí es el costo de tiempo, energía del analista o de los analistas para poder cumplir con ello, ¿no? Entonces, aquí lo habíamos dejado en el ejemplo que ya estaba un poquito antiguo, pero para estas empresas de suministro de energía, gas y agua, veíamos, ¿no? Como en la razón corriente y en la prueba ácida, que probablemente si es que han leído el capítulo que les dejaba del libro de Guillermo López, em, no recuerdo si en ese caso específicamente nos dan rangos, ¿no? Pero a veces se suele ver eso en los textos, ¿no? Por ejemplo, la liquidez corriente, la razón corriente debería ir de 1,5 a 3, digamos, ¿no? En una visión muy conservadora. Pero estas son las generalizaciones peligrosas porque, de nuevo, si vamos a la evidencia empírica en este caso, vemos que hay compañías que tienen más de 5 veces en razón corriente, otras más de 10 veces, otras más de 15 veces incluso. Así que, obviamente, estos ya son atípicos, más de 20 veces. Pero el punto está en que es más bien, al menos en estos días, en estos tiempos, es peligroso hacer generalizaciones, ¿no? Lo que vamos a tratar o nosotros procurar hacer es basarnos en la evidencia empírica, es decir, en empresas comparables de nuestro medio sobre las que tenemos acceso a los datos porque son empresas que emiten valores en el mercado, en la bolsa. Así que como su información es pública, la vamos a llevar a una herramienta que si alcanzamos hoy la muestro y si no el día miércoles la completamos. Ahora, ¿cuáles serían los lineamientos para la eh, ejecución del análisis? Bueno, creo que con esto habíamos empezado. La desviación de una razón es solamente un indicio. No podemos llegar a algo concluyente si es que solo revisamos una razón o un grupo de razones. Tenemos que tratar de establecer una causalidad. Si bien a veces no en el sentido estadístico riguroso del término, por lo menos tratar de entretejer la narrativa de qué es lo que hay por detrás, ¿no? De por qué ha ocurrido tal desempeño, por qué un margen bruto ha ido subiendo o ha ido bajando. No se olviden ahí, nuestros principales intereses están en el por qué, ¿no? Porque al final si en el análisis, en el trabajo que ustedes realizan, dicen, no sé, el margen neto de esta compañía está bien porque de acuerdo al texto, todos los márgenes netos tienen que estar entre 5 y 10%, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un rango burdo. Y solamente porque está entre 5 y 10% ya automáticamente está bien, ¿no? Pero no nos damos cuenta ahí de que eh, nuevamente, no se puede haber llegado a ese margen neto por múltiples razones. Digamos que ese año han tenido eh, un ingreso no operativo muy jugoso por alguna razón y ese es el que les ha permitido llegar a un resultado neto muy elevado a comparación de otros años o en relación al sector. Y ya estamos saltando una pata porque nuestro margen neto está muy por encima del resto, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que es más bien una cuestión no operativa. Y bueno, esas son las razones por las que más adelante en las materias vamos a ir problematizando, ¿no? Porque el ROA, el ROE, que son, o han sido, mejor dicho, indicadores muy populares en su época, luego han terminado siendo desplazados, porque también nos ofrecen una visión a veces distorsionada, ¿no? Del desempeño. Luego, diríamos que hay que evitar también los efectos de estacionalidad, tratando o procurando que se usen mismos periodos iniciales y finales. Es decir, em, como sabemos, en Bolivia, por ejemplo, las compañías tienen una fecha de cierre distinta, ¿no? Si son industrias, cierran en marzo, si son comerciales, cierran en diciembre, y lo propio en junio con las agropecuarias, en fin. El punto está en que em, en algunos casos, si bien la compañía podría estar catalogada como
El ejemplo de Yasa, no sé si se acuerdan, ¿no? Hasta 2018, si mal no recuerdo, cerraba el 30 de junio, pero ya a partir de 2019 o alguno de esos años, cierra el 31 de marzo. ¿No? Entonces, ¿por qué pasa eso? Claro, porque por el reflejo de la realidad económica de la compañía, digamos, es una versión ya más industrial que agroindustrial, entonces podría tener ese cambio. Pero eso no implica que los modelos de negocio no puedan ser similares entre ciertas compañías que cierran en junio y ciertas compañías que cierran en marzo, ¿no? No olvidemos que esta categorización muchas veces está más bien muy influenciada por las nomenclaturas del servicio de impuestos y demás. Bueno, ahí eh, nuevamente, ¿no? No podemos volvernos ortodoxos y pensar que porque la norma dice tal cosa, entonces el empresario no puede eh, hacer modificaciones a sus modelos de negocio. Entonces, como hay esta posible distorsión, lo que tendríamos que hacer es siempre procurar llevar todo a términos de el mismo cierre, ¿no? Porque si no, podríamos hacer o incurrir en algunas desviaciones. Luego de preferencia usar estados financieros auditados y en la medida de lo posible auditados por una firma reputada. Luego usar siempre los mismos métodos, técnicas y planes de cuentas en el trabajo. Esto porque, como les menciona el autor Guillermo López en el texto, eh, si bien podrían haber compañías que pertenecen a un mismo sector, a un mismo rubro, los planes de cuentas, como hemos dicho, pueden tener agregaciones y desagregaciones de acuerdo al mejor reflejo de la realidad económica y eso, por supuesto, a veces también depende de la interpretación, de la subjetividad de los ejecutivos, de la parte contable, de los dueños, incluso podría haber. Y hemos mencionado, ¿no? No se trata de hacer un jolgorio y aprovechar antojadizamente esa premisa, pero difícilmente, como hemos ido viendo en los ejemplos a lo largo de la materia, vamos a tener los planes de cuentas exactos, ¿no? Así con los mismos nombres y demás de una empresa a otra. Bueno, eso creo que es lo que hemos intentado reflejar hasta acá y espero que se les haya quedado también. A veces creo que es una sorpresa un poco negativa porque, claro, cuando uno se mecaniza, espera que haya un mismo plan de cuentas, por ejemplo, ¿no? Para todas las empresas pretendiendo que así se mantenga siempre, pero como han visto, como se han debido dar cuenta, no es así, ¿no? Más bien, la realidad exigiría que nosotros seamos lo suficientemente adaptativos como para saber que temas de nombres, de terminologías y demás, bueno, no tendrían por qué afectarnos, ¿no? Es cuestión de averiguar un poquito, googlear y darnos cuenta cuáles son los equivalentes. Pero a eso se refiere este lineamiento, ¿no? Dice que usemos las mismas em, técnicas, los mismos procesamientos de la información, de los datos con los que contamos. Y finalmente, bueno, algo que ya habíamos mencionado en el análisis horizontal, la inflación puede influir, especialmente en contextos como los que viven algunos países. En las últimas décadas podemos citar a Venezuela, Argentina. Ahí sí importa mucho la reexpresión y la reclasificación porque como habíamos dicho, ¿no? O sea, un incremento de ingresos del 40% en realidad no lo es, en realidad más bien es una disminución de ingresos. ¿Por qué? Porque solamente se está contemplando ahí la brecha de precios, ¿no? Así que, bueno, no voy a indagar yo mucho en las razones como tales, las tienen, no solamente en los textos, sino que son ampliamente difundidas a través de diversos medios. Pero lo que sí vamos a tratar de hacer es empezar a cuestionar qué podría haber por detrás o qué revelaciones podríamos empezar a encontrar a través del uso de ciertas razones, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso que dice razones de liquidez o solvencia de corto plazo, y ahí muy sintéticamente decimos, miden la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones, ¿no? De corto plazo, pero al mismo tiempo teniendo que evitar sobreinversiones en liquidez. Es decir, esto es algo que se estudia más adelante en la administración financiera de corto plazo, porque si bien lo que nos dice este resumen es que hay que tener suficiente liquidez
como para que siempre podamos afrontar no solamente las operaciones cotidianas, sino algún imprevisto o también alguna oportunidad que se aparece que no había sido anticipada, ¿no? O sea, si es que ustedes de repente tienen algún allegado que por necesidad está vendiendo, qué sé yo, su computadora último modelo en $100, bueno, pues si ustedes no tuvieran $100 en ese momento, no podrían aprovechar la oportunidad, ¿no? O lo mismo pasaría con otros activos, no sé, el tío que se ha sacado una vagoneta de casa, pero que, claro, por algún imprevisto, ahora necesita liquidez, entonces se la puede vender muy barata, pero para tú aprovechar esa oportunidad necesitas, pues, liquidez, ¿no? Entonces, es contar con un nivel de liquidez lo suficientemente elevado, pero aquí ponen un contrapeso, ¿no? Dice, evitando sobreinversiones en liquidez. ¿Qué significa eso? Que las empresas normalmente tienen recursos en el bloque de disponibilidades, en el activo corriente, pero ¿qué pasaría si tienen recursos en exceso en esa cuenta? ¿No? En ese bloque, bueno, se puede desagregar de muchas formas, pero el punto estaría en que si hay demasiados recursos, si hay excesivos recursos en disponible, se va a estar incurriendo en un costo de oportunidad, ¿cierto? Esto lo han debido alguna vez mencionar o escuchar. Em, claro, si yo tengo la mayor parte del dinero de una compañía como disponible, en realidad ese dinero, esos recursos deberían estar invertidos en otros activos que sean más productivos, ¿no? Y como productivos me refiero a que generen más beneficios, que generen mayores retornos. O sea, alguien podría decir, pero igual estás generando un retorno en la caja de ahorros, digamos, del banco. Sí, pero el retorno que generas ahí es pues de, qué sé yo, 2%, 3% al año, ¿no? Mientras que si tú tomas esos recursos y los conviertes en una nueva sucursal de tu cadena de tiendas o en una nueva máquina para producir con mejor tecnología, si eres una industria, entonces deberían poder rentar mejor esos recursos, ¿no? Entonces es casi siempre un contrapeso, es una compensación, lo que dicen los gringos, un trade-off, ¿no? El trade-off es como un balance, siempre tenemos que poner ahí como una especie de sub y baja que tiene aquí algunas piedritas, pero que del otro lado también hay que estarla manteniendo en equilibrio. Ok, en este caso, si tenemos demasiados recursos y eso nos permite afrontar cualquier situación de corto plazo que pueda ocurrir, al mismo tiempo estamos perdiendo rentabilidad por el costo de oportunidad en el que incurrimos, ¿no? Entonces, eso va a pasar en general en todos estos grupos de razones y en otras técnicas también, ¿no? Entonces, la más común es la razón corriente, como han debido leer, que no es más que el activo corriente sobre el pasivo corriente. Esto significaría preguntarnos cuántas veces está cubriendo el activo corriente al pasivo corriente, ¿no? Porque, claro, algunos autores ponen la situación hipotética de que si en un momento dado todos los pasivos corrientes tuvieran que liquidarse, es decir, por alguna razón, ¿no? Ven todos nuestros proveedores, viene el Estado, el municipio, vienen nuestros empleados, vienen también los acreedores, ¿no? A corto plazo, y todos nos cobran al mismo tiempo, por alguna razón, no digamos, la empresa entra en insolvencia, hay algún rumor por ahí de que justamente, ¿no? No estamos contando con la liquidez suficiente, entonces todos se acercan y nos dicen, "Oye, es que págame porque me da miedo que no me puedas pagar mañana". Entonces, en ese momento, nosotros, ¿qué ocurriría si tuviéramos que liquidar todos nuestros activos corrientes para justamente afrontar estas obligaciones de corto plazo, que hemos dicho, ¿no? El corto plazo en general, estamos hablando de los 12 meses posteriores a la fecha de las cifras. Entonces, en general, se tiene como criterio que este indicador por lo menos sea una vez, ¿no? O sea, que estés teniendo, bueno, en los textos lo van a encontrar, ¿no? De 1.5 a 2.5 a 3, es como suelen ponerlo. Y yo, de nuevo, reitero, soy más bien muy eh, contrario a que se establezcan generalidades, porque si es que ya han ido aplicando con su ejercicio 5, es decir, con
con la hoja de trabajo que tenían para las cinco compañías, habrán encontrado que por lo menos de una de esas compañías estoy muy seguro que trabaja con una razón corriente que está por debajo de uno, ¿no? Que en otros términos, una versión, digamos, en términos absolutos, sería esa que está al final, que dice capital de trabajo neto, ¿no? Que simplemente es la diferencia, el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, si el... lo siento, esto hay que corregirlo, es pasivo corriente, mil disculpas. Pero, ¿a qué me voy? Si es que el pasivo corriente fuera mayor al activo corriente, entonces estarían trabajando con un monto negativo, ¿no? El capital de trabajo neto sería negativo. Y si es que han leído el texto, bueno, la mayoría se asusta, ¿no? Cuando dicen, no, pues capital trabajo negativo, entonces tiene una connotación negativa nomás. Pero, de nuevo, sería rotundamente peligroso generalizar. Aquí vemos en el primer ejemplo, ¿no? Que tenemos ahí de Telecel. En los últimos años tiene este total de activo corriente, por ejemplo, 1.269 millones. Y aquí abajo tienen pasivo corriente 1.296 millones. Y esto se va agudizando, porque ya en los últimos años, diciembre 31 del 19, 20, 21, eh, de repente también es un indicio, ¿no? Que habría que concatenar con otros em, grupos de razones, pero por ejemplo ya el 2021 el activo corriente que es de 1.113 millones, el pasivo corriente ya pues está superando casi hacia el doble, ¿no? 2.077 millones. Y esto implica que si más abajo, si es que ya lo han ido viendo, en todos los años el capital de trabajo neto es negativo, ¿no? Y la liquidez corriente está por debajo de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasivo corriente es mayor al activo corriente. Ahora, no sé si ustedes estarían de acuerdo, pero por lo menos Telecel no parece una compañía que esté pues en dificultades financieras, más bien es una compañía a la que se le ve crecer, invertir, generar nuevos modelos de negocio, explorar, hacer reinversiones, como habíamos dicho, ¿no? Si aquí miramos en el flujo de actividades de inversión, al tratarse de una compañía de este tipo, entonces debería estar el CAPEX siempre con fuerza, ¿no? Entonces lo podemos cotejar acá y efectivamente es así. Entonces, falso ya de entrada que, digamos, todas las compañías deberían estar en este rango y en este otro rango. Bueno, es la razón también por la que les pongo ciertos ejemplos, ¿no? Porque intencionalmente trato de que vean de que, no, pues, eh, algunos hasta se asustan, ¿no? Porque me dicen, pero en el ejemplo que nos ha dado pasa exactamente lo opuesto a lo que dice en el libro. Efectivamente, porque adivinen cómo tienen que leer los textos o cómo tienen que escuchar sus clases o cómo tienen que también dudar, ¿no? de lo que se aprende. Esto es muy importante porque después tenemos problemas cuando mm, somos muy, muy tosudos a veces en desaprender, ¿no? Sé que esto es muy controversial a veces, pero el problema es que ahorita hay mucho arraigo a veces a modelos o teorías, como en algún momento les he dicho, que ya son pues obsoletos o obedecían a otros contextos, entonces ya no son del todo confiables. Pero lo que hay que hacer es tratar de ir eh, generando mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Eso implica, como dicen algunos, no solamente creer la mitad de lo que uno escucha, pero la sabiduría es el discernimiento de saber a qué mitad creerle, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, pasa en estos tiempos de posverdad que hemos dicho en su momento. En fin, a lo que me voy es a que eh, tengamos mucho cuidado, hay que tomar con pinzas esos rangos generales, ¿no? Que van desde solamente 2 hasta 4 debería estar esta razón, porque así se dijo en el texto de Ross desde 1980 y pico, ¿no? Ahí está, pues clarito, ¿no? Nuestro primer ejemplo ya, esto está por debajo de uno y es una de las compañías, yo diría, de mejor desempeño, al menos en flujos de efectivo, porque esto lo hemos visto, ¿no? Ya en su momento hemos visto el gráfico de los componentes del estado de flujos de efectivo. Esto es precisamente lo que quisiéramos encontrar en,
términos de actividades de operación, inversión y financiamiento. Bueno, luego estaba la prueba ácida, que simplemente ahí rapidito la toco. Sería remover del numerador el menos, claro, el menos líquido de los activos corrientes. En general hablaremos de los inventarios, ¿no? Alguien me podría decir, no, pero los gastos prepagados son más ilíquidos. Ah, bueno, ok, puede ser, pero lo que ocurre es que estamos hablando de las cuentas que tendrían más preponderancia, digamos, en el balance, ¿no? O sea, si tus gastos pagados por anticipado superan a tus inventarios, bueno, entonces habría que justificar eso de alguna forma, ¿no? Tendríamos que discutir sobre en qué modelo de negocio puede ocurrir eso, ¿no? Pero bueno, el punto está en que siendo los inventarios el menos líquido de principalmente los de generación espontánea, ¿no? De cuentas por cobrar y inventarios. Entonces, si removemos este, por eso le dicen prueba ácida o razón rápida también. ¿Por qué? Porque estamos siendo más exigentes en términos de liquidez. Ahora, esto ya en la evidencia, en Telecel no tendría que haber mucha brecha, ¿cierto? No sé si les hace sentido, pero aquí, por ejemplo, tiene coherencia de que, por ejemplo, en 2016 la liquidez corriente es 0,98 y la privacidad es 0,93. En 2017 con más fuerza todavía. Ya en los años siguientes esto se refleja mejor. El 19 ya directamente es lo mismo, a dos decimales, ¿no? Probablemente si lo ponemos más decimales ya esto se modifica un poquito, pero ya a dos decimales, como les digo, yo en general trato de no utilizar en decimales, pero en las razones obviamente hay que hacerlo, pero serían lo mismo, 0,45, 0,48, 0,47, 0,55, 0,54, 0,54, 53. ¿Tiene sentido? Espero que quede claro que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es Telecel, pues, no es una compañía en la que la partida de inventarios debería ser muy significativa, ¿no? O sea, vemos aquí, por ejemplo, montos de 30 millones, 23 millones, 13 millones, 11 millones. Aquí volveríamos, ¿no? A la discusión de qué es alto y qué es bajo. Pues depende, pues, contrastado con qué. De repente a alguien le digo eh, muy descontextualizada una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu opinión si una empresa de servicios, una empresa de telecomunicaciones, tiene un inventario de 30 millones, ¿no? Que de repente, de buenas a primeras, decimos, pucha, 30 millones me suena harta plata. Pero 30 millones de los 5.800 millones de activos es pues nada, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con siempre tratar de indagar, de contextualizar, porque aquí diríamos eh, no debería haber una brecha muy significativa. En cambio, si vamos a Tigre, aquí deberían ustedes, ¿qué creen, no? O sea, debería ser una brecha mayor. Por supuesto, debería ser una brecha mayor, ¿no? Porque Tigre, Plasmar, tiene inventarios no solamente digamos, productos, artículos terminados para la venta, sino tienen inventarios de materias primas, de producción en proceso, entonces eso hace que esta brecha sea mayor, ¿cierto? Tendría sentido, por ejemplo, aquí 2017 tienen casi un- una unidad, ¿no? Entera de 0,86 a 1,83, casi una unidad enterita. Entonces tendría sentido, claro, pues es Tigre Plasma. Igual lo propio en Inti, ¿no? Debería ser una brecha mayor, por lo menos que en el caso de Telecel. Y aquí ya vemos, ¿no? Entonces, igual casi duplica, ¿no? En algunos casos esa brecha. Ahora, si vamos a los tajivos, claro, los tajivos tendríamos que volver a una versión tipo eh, Telecel, aunque tal vez aquí sí podríamos pensar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es imaginarnos, pensar. ¿Tendrán inventarios en un hotel? Bueno, de alguna manera, para poder prestar el servicio, especialmente en ciertos verticales del negocio de hospitalidad, es decir, en los restaurantes, en el bar, en el lounge, pueden haber inventarios. Entonces, esto hace que hay una brecha un poquito más alta que en la de Telecel, pero nada comparable con la Inti, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. Por ejemplo, al final ya tienes 44 y 29, ¿no? Entonces serían unos punto 14. Y aquí el promedio también está calculado para que lo puedan revisar de esa forma. Y entonces, bueno, el otro ejemplo, que sería Sofía.
Bueno, espero que todo esto esté claro para que todavía podríamos ser más rigurosos todavía con la razón de efectivo, solamente las disponibilidades versus el pasivo corriente, ¿no? Porque claro, hay modelos de negocio en los que seguramente también hay volatilidad en términos de disponibilidad, así que em, posiblemente tendríamos que estar priorizando más esa razón. Bueno, como hemos dicho, la visión del cociente como tal está en muchos textos, en muchas fuentes, así que no vamos a darle tanta cabida a eso, sino a esto que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las revelaciones que podríamos empezar a tener sobre eh, estas razones de liquidez? Bueno, ahí empezamos diciendo que las razones bajas van a implicar una mayor dependencia del flujo de actividades de operación, ¿no? Y por ende de la necesidad de financiamiento. Y mientras uno más requiera de financiamiento externo, es decir, esto se va a problematizar con más fuerza en materias posteriores, pero si una empresa se va endeudando cada vez más, ¿cuál es la probabilidad de que los acreedores decidan confiar en ella? Si es que cada vez necesita más recursos y tu nivel de endeudamiento, por ejemplo, va subiendo de 30 a 40 a 50 a 60 a 70, ya pues cuando estás por el 70% vas y pides un nuevo préstamo y obviamente la reacción va a ser como que ya has llegado a niveles demasiado riesgosos, donde no inspiras tanta confianza de que vas a poder ser capaz de devolver ese dinero. O tal vez algún acreedor sí se anima a prestarte más recursos, pero ya no te va a cobrar la misma tasa, ¿no? Te va a decir, oye, ok, yo te presto, pero te presto al 36 anual porque estás endeudado hasta el 60%. Entonces, con mi préstamo adicional vas a estar endeudado al 65 o al 70%. Entonces, para mí eso es un riesgo muy elevado. Tal vez no puedes pagarme después y para yo asumir ese riesgo voy a tener que cobrarte mucho más, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más dependemos de em, la generación de efectivo a través de las actividades de la compañía, del normal, del movimiento, de sus modelos de negocio, mientras más dependemos de ello, más estamos afectando nuestra capacidad de asumir nueva deuda, ¿no? Por el contrario, es decir, la contrapartida sería lo que habíamos anticipado, ¿no? Altos niveles de liquidez podrían representar altos costos de oportunidad. Pero aquí es donde quiero jugar de nuevo, ¿no? A plantear hipótesis, a plantear posibilidades, alternativas, porque dice aquí puede representar altos costos de oportunidad. Entonces, muchas veces la desventaja o la debilidad de ser tan apresurados en sacar conclusiones, ¿no? Porque, como les digo, si viene un analista muy neófito y dice la liquidez debería estar entre 2 y 4 veces, ¿no? La liquidez corriente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mi texto dice, ¿no? Mi libro dice que debería estar entre 2 y 4. Y yo veo, en base al último balance, que la razón corriente está en 6,5. Entonces este analista, muy presuroso, escribe su reporte y dice, no, aquí hay un alto costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque la liquidez corriente está en 6,5 y por ende esto es malo y están siendo descriteriados los de la empresa porque están perdiendo dinero, ¿no? Están perdiendo el rédito que podría tener esos recursos en su siguiente mejor uso. Pero es por eso que les planteo, ¿no? Alternativamente, un alto nivel de liquidez podría significar una etapa de preparación para realizar adquisiciones. Es decir, este 6,5 veces se podría estar dando porque por un tema estratégico, la empresa, entre comillas, se está acumulando, se está ahorrando, si quieren, para comprarse a su competidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podríamos considerar el hecho de que no se trata pues de que sean 6,5 veces porque sean unos nabos que eh, están dejando pasar las oportunidades, o tal vez podría ser que sí, pero es que ese es el punto de todo esto, ¿no? O sea, si tenemos solamente eh,
las razones de liquidez para mirar, bueno, las tenemos que empezar a enlazar con lo demás, ¿no? O también dice, podría estar ocurriendo que hay tiempos de inestabilidad e incertidumbre. Si revisan los momentos de pandemia, por ejemplo, hace 2 años, para algunas compañías los niveles de liquidez y en algunos fondos de inversión, esto también se notaba muy, muy fuertemente, empezaba a haber pues más liquidez, ¿no? Y nos diría, ah, pucha, pero ¿cómo van a tener recursos libres, disponibles, si es que es un momento de inestabilidad? Pues, precisamente por eso. Como no sabes qué va a ocurrir, entonces te conviene tener una especie de holgura, un colchón con el que podrías afrontar cualquier cosa que venga a ocurrir. Entonces, estas ya podrían ser razones, em, esto que los gringos llaman un war chest, ¿no? Es como que te estás comprando una armadura para afrontar esos tiempos de inestabilidad. Porque si tú eres una compañía que se manufacturera y en el pasado ya has tenido situaciones en las que en momentos de incertidumbre los costos, por ejemplo, de tus insumos han empezado a oscilar, ¿no? Con el tema de la inflación que estás echando, ¿no? Con todo lo que está pasando con el conflicto en Santa Cruz y demás. No sé, pues una cadena de restaurantes podría empezar a decir, oye, tendré nomás liquidez porque así cuando vengan los productores, vengan los proveedores, yo les voy a poder comprar más de lo que suelo comprarles, precisamente para anticiparme y no incurrir en una exposición al riesgo demasiado excesiva, ¿no? Entonces, hay que considerar estas posibilidades, porque de nuevo, si somos muy mecánicos, si somos muy de pensar de que como ya el parámetro generalizado está dispuesto en los textos, solamente hay que sacar un promedio, entonces no estaríamos entendiendo qué es lo que realmente quiere hacer la compañía, ¿no? Imagínense que den una opinión con alguna connotación negativa porque la liquidez está elevada y resulta que se trata de que más bien están preparando una jugada muy interesante, ¿no? Al menos en esto de adquisiciones podría verse así. Entonces, los altos niveles de liquidez podrían estar representando un costo de oportunidad, sí, por supuesto, pero también podría ser que se estén tomando decisiones premeditadamente para poder alcanzar algún objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que queremos llegar poco a poco, despertar, ¿no? Esas posibilidades, de no agarrar y cerrarnos a decir que porque algo sube o baja y convencionalmente se espera que sea o no sea así, ya automáticamente es positivo o negativo, ¿no? Se trata de indagar, de ir, no me voy a cansar de usar esta palabra, de ir entretejiendo, ¿no? Las distintas técnicas que ustedes pueden aplicar. Finalmente nos da la pauta de que en modelos de negocio de inventarios ilíquidos, obviamente voy a preferir usar una prueba ácida para medir la liquidez. Mientras que si los inventarios son más bien muy líquidos, em, voy a preferir la razón corriente, porque podría considerar al inventario como algo que si yo decidiera, lo puedo convertir en moneda en una semana, ¿no? Y esto va a tener que ver también con que dos compañías pueden ser comerciales, netamente, pero dependiendo del tipo de productos que comercializan, yo podría en una utilizar la razón corriente como indicador primario de liquidez y en el otro puedo usar la prueba ácida. Y uno me diría, pero si los dos son comerciales, sí, pero es que uno comercializa dispositivos electrónicos, no sé, uno es una tienda de celulares y el otro es una tienda de frutas y verduras. Ah, ya me entiendes, porque en uno uso la prueba ácida y en el otro uso la razón corriente. O sea, no se trata de que podamos generalizar por sectores o por rubros, como les digo, ¿no? Ya en estas visiones más ortodoxas de que, no, pues si es que es comercial, en todos los casos debería ser una de las dos razones la principal. No, pues es muy difícil o mucho más difícil vender un celular que vender, no sé, damascos, ¿no? A pesar de que los dos hacen un modelo de negocio similar, comprar barato y vender caro. Bueno, esto con las razones de liquidez. Si tienen alguna duda, comentario, con gusto es bienvenida. Si no, pasaremos a las razones de endeudamiento o ya diríamos de solvencia de largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías
en la mayor parte de los casos aspiran a volverse solventes eh, en ese horizonte, ¿no? En ser lo que habíamos hecho, la demarcación entre recurrencia de ingresos y sostenibilidad de ingresos, por ejemplo. Espero que se les haya quedado, porque esto ya amplía las perspectivas, ¿no? Nos hace pensar en que muchas veces por ser muy cortoplacista me puedo disparar en el zapato, ¿no? O sea, por venderle a una firma o a una institución con la que luego puedo tener problemas, incluso pueden estallar escándalos mediáticos porque le he vendido por alguna razón medio turbia por ahí. Entonces yo solito me estoy disparando en el zapato, porque por ganarme una venta en tal momento estoy entregando la imagen, la reputación de mi empresa en el largo plazo, ¿no? Bueno, un poco exagerado mi ejemplo, pero trata de mostrarles que es muchas veces algo que se les pasa incluso a los más experimentados, ¿no? El mejor cazador se le va a la liebre, así que hay que eh, velar por eso también. Bueno, como dice aquí, es la cantidad de recursos que la empresa está utilizando, que proviene de terceros, y las distintas implicaciones con los riesgos asociados. Bueno, se la puede medir de muchas formas. Hay preferencias tanto por parte de analistas como de los propios ejecutivos, de que se mida, por ejemplo, a través del pasivo total respecto al activo total, o del pasivo total respecto al patrimonio neto. En el fondo, si ustedes tienen esta, pueden llegar a esta, y viceversa. Si tienen el pasivo total sobre el patrimonio neto, y quisieran tener la versión de pasivo total entre activo total, lo podrían hacer. Se trataría simplemente de tomar, por ejemplo, el pasivo sobre el activo sobre uno menos el pasivo sobre el activo. Eso les va a dar el pasivo sobre el patrimonio neto. Y al revés, lo propio, ¿no? El pasivo sobre el patrimonio neto sobre uno más el pasivo sobre el patrimonio neto les va a dar el pasivo sobre el activo. Bueno, esto como algunas pequeñas unos pequeños tips, ¿no? Que hay de por medio. ¿Por qué? Porque a veces, como en algún momento les decía, la gente se empecina mucho a querer ver las cosas como ellos las han aprendido. Esto es, al menos en nuestro campo, un, yo lo llamo es una debilidad, porque muchas veces nos pone más ansiosos de lo que deberíamos cuando pensamos que no sabemos, por ejemplo, que nunca hemos revisado algún tema, pero en realidad probablemente lo hayas visto con otro nombre. Es lo más recurrente que ocurre es eso, ¿no? Entonces, como les digo, como a veces en los reportes que les he pasado, que les he dejado como ejemplos, van a encontrar que la razón de endeudamiento se está midiendo como pasivo activo, mientras que en el otro reporte se mide como pasivo a patrimonio. Y en los dos dice razón de endeudamiento. Entonces ustedes se quieren volver locos a veces y decir, no, me han explicado mal, en el libro está mal, o el profesor no sabe nada, y una serie de cosas. No, o sea, lo que pasa es que si tienes este, automáticamente puedes pasar al otro, y viceversa. Lo mismo pasa con los niveles de deuda, porque no olvidemos que em, si bien em, todas las deudas son pasivos, no todos los pasivos son deuda, ¿cierto? O sea, ¿a qué me refiero? En esta demarcación que todavía en nuestro entorno no, em, desde mi perspectiva, no está muy bien asentada, ¿no? Una cosa son las obligaciones, que hemos visto varias veces como obligaciones fiscales y sociales, y otra cosa son las deudas financieras o las deudas bursátiles. Porque las deudas tienen la característica de que nos están canalizando financiamiento directamente, ¿no? Para que nosotros tomemos discrecionalidad de hacia qué activos dirigimos esos recursos. Pero el punto es que para fines de este tema de endeudamiento, algunos prefieren limpiar los pasivos de cualquier otra cuenta que no sea deuda propiamente dicha, ¿no? Entonces, como han visto, pues tenían provisiones, tenían previsiones, tenían varias otras posibles por ahí, ¿no? Veremos nuestros ejemplitos. Aquí está, ¿no? Las obligaciones comerciales, le llama aquí, ¿no? Obligaciones sociales y laborales. Creo que está mejor utilizado el concepto de obligaciones acá.
Esta cuál es, esta es Sofía, está, creo, con mayor idoneidad, porque a las deudas propiamente les llama o préstamos o les llama emisiones, ¿no? Y podría tranquilamente llamarles deudas aquí, pero el punto está en que, de nuevo, no todos los pasivos son deudas. Todas las deudas son pasivos, pertenecen al grupo de los pasivos, pero no todos los pasivos son deudas. Hay otras cuentas por pagar o hay otras varias, ¿no? Sin embargo, seguramente nos vamos a encontrar alguna que eh, aquí, por ejemplo, está al revés, ¿no? Deudas comerciales le llama y a las bancarias le llama obligaciones. Bueno, bajo nuestro concepto y por la teoría que nos secunda, aquí lo propio, ¿no? Le llama obligaciones financieras. Veremos en Tigre lo propio, ¿no? Le dice deudas comerciales. Lo que pasa es que la deuda tiene ciertas características, tiene un contrato de por medio, tiene una tasa, tiene un plazo, tiene varias cláusulas. Entonces, probablemente con los proveedores muchas veces hasta de palabra le dejan algunos mayoristas, ¿no? O los distribuidores a las tienditas de barrio, y es por eso que les llamaríamos obligaciones. Bueno, pero el punto está en que ya sea que uno prefiera el pasivo sobre activo o el pasivo sobre patrimonio, pasar de uno al otro es bastante sencillo. No tendría que eh, complicarnos. Por ejemplo, aquí veremos aquí está, solo para ejemplificar. Tomamos el pasivo activo sobre uno menos el pasivo activo, nos tiene que dar el pasivo a patrimonio. Y al revés, lo propio, si yo quiero pasar de este pasivo a patrimonio al pasivo activo, tomo el pasivo patrimonio y lo divido entre uno más ese pasivo patrimonio. Debería darme 32, ¿no? Y por si creen que es chiripa, lo jalamos aquí y da lo mismo, ¿no? O sea, eh, 112 sale del pasivo activo, ¿no? Y este 53 sale del pasivo a patrimonio. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo mismo. Lo que siempre trato un poco de alertarles es que alguna experiencia tuve por ahí donde la contraparte, que sería el analista de la empresa o el contador, se escandaliza, ¿no? Y dicen, no, pero es que la razón de endeudamiento es siempre pasivo a patrimonio, nunca es pasivo a activo. Bueno, ¿para qué vas a estar buscando los ejemplos enésimos donde es así? Tú simplemente le dices, no, mira, viejita, en vez de que te estés revolcando el hígado para pensar que hay una verdad suprema y absoluta sobre cómo debería ser, ahí te demuestro que em, puedes pasar al otro, así con eh, una vuelta matemática, así bien sencillita, ¿no? Así que si a vos te gusta, digamos, de esta forma, entonces ya, la ponemos de esa forma, aumentándole una línea al Excel, ¿no? Pero no es como para que armes berrinche, no es la gran cosa, es pasarte de uno al otro, ¿no? Lo propio pasaría con el deuda activo o del deuda patrimonio. Si quieren pasar del deuda a patrimonio desde el deuda activo, hacen exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, el punto está en que, de nuevo, los que se hacen berrinche normalmente por algo tan insignificante como eso es porque de interpretación a veces todavía muy, muy incipientes, ¿no? O sea, de saber qué significa ese número y por qué debería o no debería estar ahí, es decir, la visión de la calidad del desempeño, esa es la cuestión ahí, importante, ¿no? No es tanto aquí que algunos nos hayan enseñado de cierta forma y que por ende queremos que así sea la realidad y la aterricemos a nuestro gusto y placer. Eso es más bien más difícil, ¿no? Las otras que están ahí como razones de cobertura de intereses, resultado antes de intereses impuestos sobre los propios gastos financieros, los propios intereses, o una que es todavía más exigente, que dice razón, perdón, no lo he puesto en desglose porque no traba, pues sería esta razón de cobertura del servicio de la deuda. La anterior es solamente razón de cobertura de intereses, esta es razón de cobertura del servicio de la deuda. Eso significa CSD, cobertura del servicio de la deuda. ¿Y por qué es más exigente? Porque eh, va a tomar el EBITDA. En general les diré, porque no en todos los casos, esto lo voy a problematizar más adelante, pero si bien todas estas que están viendo, ¿no?
las estamos poniendo como más convencionalmente se encuentran en todas las fuentes en las que puedan consultar. Para cada compañía yo podría computar de distinta forma. Eso espero que haya quedado claro con lo de liquidez. Pero todavía va a ser con más fuerza, en este caso de la razón de cobertura del servicio de la deuda, porque es una de las principales razones que se convierte en un compromiso financiero en Bolivia, en el sector no financiero. Así que me adelanto un poquito y les muestro. Creo que es un buen momento para hacerlo como antesala. Aquí está, ¿no? Ahí está. Razón de cobertura del servicio de la deuda. Si se trata de pila andina, agarro el activo corriente, le quito el inventario, le sumo la EBITDA y divido entre el servicio de la deuda. Pero si se trata de Sofía, agarro el activo corriente, le sumo la totalidad a la EBITDA, es decir, todo el activo corriente le sumo a la EBITDA y el denominador es el mismo. En Farmacias Chávez solamente tomo las disponibilidades y el EBITDA y divido entre amortización e intereses. Y en Dismatec tomo eh, EBITDA más disponibilidades más cuentos por cobrar. Ojo, ¿no? O sea, en cada una de las compañías estoy calculando de una forma diferente, ¿no? De nuevo, esto para muchos, ya, rasgarse las vestiduras. ¿Cómo nos van a enseñar mal? Si es que en cada compañía dice otra cosa diferente. Dice pues otra cosa diferente, porque debería decir otra cosa diferente. Cada compañía es un mundo, ¿no? Y el sustento técnico que uno podría ofrecer, que no brindar, obviamente ahí está desglosado en el prospecto de emisión, como van a ver si es que lo leen, te dice por qué lo está calculando de esta forma. Ahora, bueno, nosotros todavía en general nos mantenemos como que el EBITDA más el activo corriente sería el numerador, porque esta cobertura del servicio de la deuda no solamente contempla la cobertura del interés, del gasto financiero, sino también las amortizaciones de capital. Es decir, como en nuestro país el método francés es el que más se acostumbra, y dentro de cada cuota ya está incluida una porción del capital, como han aprendido en matemática financiera. Entonces, nosotros a veces de esta forma quisiéramos separar, ¿no? Eso, cuánto podemos cubrir el interés como tal. Pero como sabemos que también tenemos que devolver una porción del capital de la deuda, entonces aquí estaríamos incluyendo ambos, ¿no? Como solemos pensar en nuestro país, porque no, em, casi aquí en el sistema financiero no se utiliza la amortización americana, ¿no? Que es solamente pagar intereses y nada de capital hasta el vencimiento, y en el vencimiento devuelves el 100%, pues más bien peligroso, ¿no? Salvo que estén trabajando con alguno de estos del mercado negro que ya habíamos advertido en su momento. Pero es por eso que la razón de cobertura del servicio de la deuda se lo utiliza tanto en Bolivia, ¿no? Ahora, en compensación, en el numerador van a tener también el activo corriente, ¿no? Entonces, básicamente lo que les está diciendo la métrica es que si a este EBITDA, que sería el resultado antes de intereses, impuestos, descontando la depreciación y la amortización, porque no es salida de efectivo, le aumentamos el activo corriente, ¿cuántas veces nos alcanzaría para cubrir toda la deuda que tenemos programada para dentro de 12 meses, ¿no? A corto plazo? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Hay también alternativas que les he puesto en el Excel pero para que les vayan revisando y de repente si surgen dudas en cuanto a su interpretación, en cuanto a la visión que podrían tener. Por ejemplo, aquí tenemos las cuatro tradicionales, pero también tengo una de deuda a pasivo, que aquí está en ser, bueno, en la mayoría de los casos, porque Tigre, como hemos dicho, no usaba eh, deuda. A ver, nos vendremos aquí a Sofía. Deuda pasivo, por ejemplo. ¿Cuánto de los pasivos son deudas? Entonces, 70%, 71%, 67%, vamos a ver el promedio, final, perdón, 67% en promedio en los últimos 7 años eh, ha sido la representación de las deudas en el pasivo. Mientras que aquí en Tigre, de nuevo, ¿no? En Tigre solamente el 17% de los pasivos son deuda en promedio, que ocurrirá en la INTI, por ejemplo, ¿no? 46% mm, de los pasivos son deuda. En los tajivos, veamos por acá,
actividad. No quiero, de repente, aquí está, endeudamiento. En los tejidos es todavía, bueno, em, entonces el que más hasta ahorita es Sofía, con el 70%. Y finalmente Telecel, deuda pasivo. Sí, diríamos que pues, están oscilando entre 40 y 60 en la mayoría de los casos, y los atípicos serían Sofía y eh, Tigre, pero muy, muy grosso modo, ¿no? El punto está ahí en que estas podrían ser otras versiones de cómo resaltar los aspectos más representativos de estas razones. Ahora también está el pasivo corriente a pasivo, es decir, qué proporción de el total del pasivo está compuesto por la porción corriente, la porción no corriente, cuántas veces la deuda cubre el EBITDA. Este es un indicador bien utilizado internacionalmente, pero porque hay mucha deuda pública, digamos, o sea, es deuda a través de la emisión de valores. Luego está esta que veíamos, ¿no? La cobertura de intereses sería EBIT a gastos financieros o EBITDA a gastos financieros. En esto también podremos ver la brecha de cuánto representa la depreciación y las amortizaciones. Porque si en un caso tenemos el EBIT, el resultado antes de intereses e impuestos, a gastos financieros y en este el EBITDA, entonces podríamos ver esa relación. También el FAO a gastos financieros, el EBITDA a gastos financieros y deuda de corto plazo y el FAO a gastos financieros y deuda de corto plazo. Es decir, cuántas veces estamos cubriendo esos gastos financieros o incluyendo la deuda de corto plazo para saber a qué punto. Por ejemplo, aquí en 0,78 el EBITDA, claro, en este caso no tiene el activo corriente, ¿no? El numerador, solamente están ahí contemplando los. Sí, el resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, pero ahí si quisiéramos llegar a la razón de cobertura del servicio de la deuda como tal, tendríamos que agregarle el activo corriente, ¿no? Y ahí tendríamos un 2,8 para, para Sofía en 2015 y bueno, los demás podrían ir creciendo por ahí. Bueno, hay que darle una mirada a los, a las distintas métricas estas. Pero pasaremos a estas pautas para identificar insights. Generalmente, y como vamos a revisar en el capítulo de estructura de capital, dentro de algunas materias, alto endeudamiento refleja un mayor riesgo, ya lo decíamos, con liquidez y por ende menor solvencia. Entonces aquí la pregunta casi siempre va a ser ¿hasta qué punto debería endeudarme? ¿No? ¿O qué criterios puedo tomar en consideración para saber? Por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? En Tigre, la deuda respecto al total pasivo es solamente 17%, mientras que en Sofía alcanza un 70%. Ah, ¿Cómo es que gestionó esto? Bueno, por ahora lo que queremos saber es cómo se está comportando, ¿no? Y qué podría estar ocurriendo por detrás o cómo esto se conecta con el resto de las razones para poder llegar a alguna conclusión. Mientras más alto el endeudamiento, menor capacidad de aumentar el nivel de apalancamiento, por lo que decíamos, ¿no? Si yo ya estoy endeudado a un 70%, por ejemplo, algo que no hemos visto aquí era justamente eso, ¿no? Por ejemplo, el pasivo activo o la deuda activa. Del total de activos, en promedio, eh, Sofía tiene un 36% en los últimos 7 años, solamente de deuda, ¿no? Deuda como tal. Mientras que en la INTI es solamente 17%, en los Tajivos es solamente 18%, aquí debe ser menos porque casi no usaban deuda, ahí está el 9%, y en Telecel es 40%, casi, ¿no? Pero Telecel entonces y Sofía son los que más utilizan endeudamiento. Ahora el punto está en que, como dice ahí, mientras más deuda tú utilices, menos holgura para poder endeudarte más. ¿Por qué? Porque, claro, ya no puedes alcanzar nuevos niveles fruto de que le significas un riesgo muy elevado al mercado, le significas un riesgo muy elevado a los posibles acreedores que podrían haber. Sobre las coberturas,
em, mientras más altas sean las razones de coberturas, en general podríamos em, estar intuyendo mayor solvencia. Pero ahí también hay un dilema con que posiblemente la compañía no se esté endeudando lo suficiente. Y ese sería ya un contrapunto que no lo voy a tratar acá. Pero, como les decía, en el estudio de la estructura de capital, a veces no se considera el beneficio de que la compañía, en alguna medida, y obviamente estoy haciendo una generalización un poco abusiva, pero suele ser así como demuestra la evidencia empírica, por lo menos algo de deuda debería tener. Y en nuestro medio es algo muy controversial, ¿no? Porque somos reacios a veces al riesgo y pensamos que, no, pues cualquier tipo de deuda es peligrosa y nunca hay que meterse con el banco o una serie de ideas de ese tipo. Pero lo que ocurre es que la deuda también nos sirve, nosotros como dueños, por ejemplo, de las corporaciones, nos sirve para disciplinar a los gerentes, ¿no? Porque si ellos tienen, aunque sea algún grado de obligación que tienen que cumplir mes a mes, entonces nos conviene que siempre tengan al pendiente algún nivel de disciplina añadida que le llaman algunos autores, ¿no? Esto es obviamente más complejo, pero ya hasta puede parecerles a algunos algo abusivo, ¿no? Porque es como cuando uno pide un préstamo en el banco, ¿no? Si el banco se entera que tú ya estabas acostumbrado a pagar alquiler toda tu vida, bueno, te toma como alguien un poco más disciplinado a si vivías en anticrético, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente le conviene como una especie de muestra de que ya estabas eh, acostumbrado a pagar algún nivel de tus ingresos al casero. Bueno, finalmente analizar esta razón de cobertura del servicio de la deuda, que como decíamos es una versión más exigente que esta razón de cobertura de intereses. Y para completar hoy, nos pasaremos a estas razones de actividad, que miden en general la eficiencia operativa de la empresa, que es términos, aunque depende por supuesto en cada caso, pero en términos muy generales es la rapidez con que las ventas se convierten en entradas de efectivo. Así que aquí tenemos rotación de inventarios, de nuevo aquí, ¿no? Les recuerdo, está el promedio de inventario con un asterisco. Si se preguntan por qué es ese asterisco, es porque sería el promedio si es que se cuenta con los datos, ¿no? Si es que tienen el dato al inicio y al final de inventarios de esa cuenta en el balance, entonces muy bien. Si no la tuviera, bueno, directamente dividimos el costo de lo vendido entre el inventario al final del periodo, ¿no? Y con estas razones de rotación, como vamos a ver, las tres rotaciones las podemos convertir en términos de tiempo. Es decir, la rotación del inventario se convierte en edad promedio de inventario, o la rotación del exigible se convierte en periodo promedio de cobro, o la rotación del pagable se convierte en periodo promedio de pago. Pero aquí también hay un asterisco, no sé si se nota, pero dice edad promedio de inventario. Serían 365 entre esta rotación de inventarios. Ahora, ¿por qué el 365 tiene ese asterisco? Porque aquí se estaría asumiendo que se está haciendo el análisis para una compañía que opera los 365 días del año. Y esto obviamente no siempre es así, ¿no? Hay eh, análisis que uno podría preferir tener en términos semestrales o trimestrales, entonces tendría que colocar la cantidad de días que corresponden ahí. O si solamente se van a considerar los días hábiles, por ejemplo, que suelen ser 252 en un año, y excluyendo fines de semana y feriados en general, tendríamos que poner los 252, ¿no? Pero bueno, en casi todos los requerimientos procuro que haya un dato específico para este numerador, y si no existiera, entonces se asumen los 365 días como operación general en el año. Esto porque, de nuevo, cada una de estas métricas se podría llevar a los términos que uno quisiera. Si uno prefiere analizar en términos, en intervalos menores, hasta semanales o diarios incluso, ¿no? Podríamos tener ese parámetro. Bueno, el último asterisco sería aquí el de las compras, porque en la rotación de las cuentas por pagar, el numerador, si es un modelo de negocio comercial, tendrían que ser las compras. Pero a veces es difícil
em, acceder a ese dato en concreto, así que normalmente lo aproximamos si es un modelo de negocio comercial, ¿de qué forma? De la forma que han aprendido en sus materias de costos. ¿No? Van a tomar el costo de lo vendido, le van a sumar el inventario al final y le van a restar el inventario inicial. ¿No? Si es de nuevo, un modelo de negocio comercial, entonces esa sería una forma de aproximar las compras para la rotación de las cuentas por pagar. Si no tuvieran acceso a esos datos, bueno, pues tendrían que reemplazar ahí como hacen algunas empresas, si es que revisan ahí los ejemplos de Moodle, directamente ponen el costo de lo vendido, ¿no? Pero en general se trata de aplicar esa premisa, ¿no? Es decir, si se tiene acceso a los datos, si se tiene acceso a la información, entonces es siempre recomendable poder aprovecharla. Y finalmente, una de las más conocidas acá, las ventas sobre el promedio del activo total, la rotación del activo total. Entonces, ¿a qué nos llevan estas métricas, estas razones? Bueno, aquí es donde principalmente hay opiniones divididas, a veces por temas de que se suele reducir, ¿no? Que si está subiendo es bueno o si está bajando es malo y más bien tendremos que ver con mayor profundidad. Dice acá, el crecimiento lento combinado con un alto nivel de rotación de inventarios podría indicar niveles inadecuados de inventario. Es decir, si es que la rotación de inventarios eh, se está incrementando, ¿no? ¿Qué pasaría si la compañía está vendiendo más o menos lo mismo? Y si está vendiendo más o menos lo mismo, pues su costo de ventas se mantendrá por niveles similares a los anteriores periodos. Y sin embargo, la rotación de inventarios está subiendo. Bueno, aquí es donde, de nuevo, ¿no? O sea, no faltaría una visión apresurada que diría que si la rotación de inventarios está subiendo, entonces es algo automáticamente positivo. Claro, en general pensaríamos que si la rotación de inventarios está subiendo, es porque se está vendiendo más, ¿no? Para muchos esa sería la única explicación. Pero aquí nos dice el crecimiento está siendo lento. O sea que el nivel de ventas o el nivel del costo de lo vendido está en niveles similares. Y sin embargo, la rotación de inventarios se está elevando. Ah, entonces, ¿qué podría pasar? Como hemos dicho, ¿no? Para que una métrica, para que una razón se incremente, podría ser que el numerador se esté moviendo hacia arriba, pero en este caso nos dice el numerador está casi estático porque las ventas se mantienen casi iguales. Ah, entonces si está subiendo la rotación de inventarios, muy probablemente sea, sabiendo lo anterior, sabiendo que el desempeño comercial está igual, ah, entonces probablemente sea que son los inventarios los que se están reduciendo. ¿Estaría subiendo la rotación de inventarios en ese caso? Sí, estaría subiendo la rotación de inventarios ante un mismo nivel de ventas y por ende un mismo costo de lo vendido. Pero en este caso no sería un festejo el que la rotación de inventarios esté subiendo porque simplemente significa que estamos entrando en rotura de stock. Simplemente significaría, o sea, hay alguna razón por la que este inventario cada vez está siendo menor. Y es ese achicamiento del denominador el que en realidad está posibilitando esa subida en la rotación de inventarios. Entonces ahí ya ponemos una alternativa de por qué podría ocurrir que una rotación de inventarios no necesariamente significa algo positivo, ¿no? A ver, vamos con otro. Dice, bajo nivel de rotación de inventarios relativo al resto de la industria, ¿no? Digamos una compañía que está teniendo una caída en su rotación de inventarios y sin embargo, esto no sucede con otros competidores. Los otros competidores están más bien en los mismos niveles o tal vez en una dirección opuesta, no se están incrementando. Entonces ahí ya uno podría empezar a tener algunas ideas de qué puede estar pasando. Por ejemplo, obsolescencia tecnológica o cambios en las tendencias de moda. Lo que están vendiendo las otras tiendas ya es lo último en stock y nosotros nos estamos quedando un poco atrás, ¿no? Otro que es muy común, alto nivel de rotación de cuentas por cobrar, podría indicar, dice, una eficiente política de crédito y cobranza. Alto nivel de rotación de cuentas por cobrar. eh, en general, se lo interpreta como que estamos cobrando más rápido.
Ahora, ahí les pregunto, ¿cobrar más rápido es bueno en todos los casos? O la pregunta tal vez de otra forma sería, ¿en qué circunstancias cobrar más rápido no sería aconsejable? ¿En qué circunstancias cobrar más rápido podría ser perjudicial para la empresa? Bueno, esa es la ruta que hay que tomar a veces con estas razones, ¿no? Pensar eh, bajo qué condiciones, en qué circunstancias, en qué contextos, más bien sería algo nocivo que ocurra lo que tradicionalmente se entiende por positivo. O al revés también, ¿no? Pensar en qué condiciones sería favorable que nuestra rotación de cuentas por cobrar, por ejemplo, no se acelere. Bueno, volviendo al ejemplo, aquí dice, ¿no? Una eficiente política de crédito y cobranza. Ok, de repente hemos tomado algunas decisiones en las que hemos pretendido em, lograr que los clientes que compran a crédito paguen antes sus compromisos pendientes, pero en ese caso, si sería algo positivo, podría ocurrir lo opuesto. Podría sugerir que la política crediticia es demasiado restrictiva y está ocasionando más bien canalizaciones externas. Claro, de repente estás aumentando tu rotación de cuentas por cobrar, pero porque has empezado a ahuyentar a tus clientes, ¿no? O sea, los que antes te compraban a crédito ya no te compran, ya se han vuelto más bien detractores de tu empresa, de tus productos, de tus servicios, porque las eh, estrategias de cobranza que has utilizado han sido muy hostiles. Entonces, si tienes una mirada miope, de repente dices, ah, pero al final he logrado pues el objetivo, ¿no? El objetivo era cobrar más rápido, sí, pero ¿a costa de qué? Pues vale la pena que cobres más rápido si es que estás ahuyentando a todos tus clientes y si al final te están odiando porque la gente que los llama o la empresa que has contratado porque te ha ofrecido una solución bien reduccionista, ¿no? De que no se preocupen, nosotros somos expertos en cobranzas, así que llama a tus clientes y los amenaza de muerte si es que no pagan mañana, ¿no? Entonces, en este caso, ¿valdrá la pena acelerar la rotación de cuentas por cobrar? Bueno, alguien de repente dice, sí, vale la pena porque vale más pájaro en mano que cientos volando. Ok, tal vez, no lo sé. Pero el punto está en que es pues, una visión en exceso miope, ¿no? Porque no estás considerando, no estás contemplando el futuro a largo plazo, recurrencia de ingresos, sostenibilidad de ingresos. O sea, a ese que le estás cobrando de forma hostil, y bueno, ya por el tiempo voy a mencionar un poquito con más extensión esto el miércoles, por experiencia propia, no sé si les ha pasado en alguna telefónica en algún momento, no sé por qué se les habrá ocurrido, han empezado a llamar a todos, ¿no? Diciendo, por favor, pague su factura. Dice, pero tengo hasta tal fecha para pagar. Sí, sabemos, pero por favor queremos que pague antes, ¿no? Qué antojadizos. Ellos obviamente son los que ahora tienen más dificultades en el mercado. ¿Por qué? Porque luego que ha habido la movilidad de los números, ¿no? O sea, que uno puede agarrar y elegir quién va a ser su proveedor de telefonía celular. Entonces se han quedado pues con miedito, ¿no? Ah, porque no había sido así hacerte el machito y cobrar como te dé la gana. Había sido pensar, pues, ¿no? Hay que tener pues una visión un poco más amplia en este mundo. Pero bueno, yo por ahora los dejo ahí. Por el tiempo lo dejaremos en estos insights sobre razones de actividad. Día miércoles completamos y cualquier consulta o duda me quedo atento al correo electrónico. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el miércoles.